Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la deslumbrante ciudad de Newford, donde los rascacielos reflejan ambición y poder, Clarissa Bennet, una jueza respetada e íntegra, se prepara para su vida diaria con el rigor y la dignidad que la caracterizan. Una mujer negra de unos 40 años, ha ascendido en el sistema judicial con perseverancia, negándose a dejarse intimidar por los prejuicios y la corrupción. Ese día, en una suntuosa sala de audiencias donde el mármol y la madera preciosa evocan la solemnidad de la ley, Clarissa se enfrenta a Edward Carrington, un magnate multimillonario conocido por su arrogancia y corrupción. Carrington, blanco y acostumbrado a conseguir lo que quiere, no soporta que lo contradigan, y menos aún por una mujer negra que personifica la autoridad. Durante el juicio de uno de sus socios financieros acusado de fraude, Carrington se levanta repentinamente, insulta a Clarissa, la llama incompetente e insinúa que el color de su piel le nubla el juicio. Toda la sala contiene la respiración, nadie había visto jamás a un hombre de su calibre atacar tan abiertamente a un juez en plena audiencia. Surgen murmullos, algunos conmocionados, otros intrigados por su audacia. Pero Clarissa, tranquila y resuelta, no deja traslucir nada. Cada palabra que Carrington pronuncia rebota en su mirada impasible y su autoridad natural. Lo que él no sabe es que su intento de humillación está fracasando. Las cámaras, los abogados e incluso sus propios socios graban cada movimiento y cada palabra. Clarissa sabe que, más allá del tribunal, la verdad y la justicia siempre tienen la última palabra. Lo que comienza como una humillante afrenta para Clarissa se convierte rápidamente en una inesperada lección pública. Porque en esta ciudad donde el poder y el dinero parecen omnipotentes, una mente incorruptible puede cambiar el curso de los acontecimientos y derribar incluso al magnate más arrogante. El sol de la mañana iluminaba las calles de Newford, reflejando el bullicio de una ciudad en constante competencia en las fachadas de cristal de los edificios. En el juzgado, Clarissa Bennet, una respetada jueza con más de 15 años de experiencia, se preparaba para su jornada. Su escritorio, sencillo pero elegante, reflejaba su amor por el orden y la disciplina, algunos libros de derecho antiguos, una foto de su madre y su mazo de juez perfectamente pulido. Ese día, debía presidir un caso que ya había sido noticia en la prensa financiera, el juicio de uno de los socios de Edward Carrington, un influyente multimillonario conocido por manipular el sistema judicial en su beneficio. Carrington no solo era rico, era arrogante, despiadado y estaba convencido de que su dinero podía comprarlo todo. Al comenzar la audiencia, la sala estaba abarrotada. Abogados, periodistas y auxiliares judiciales se habían reunido para presenciar el proceso. Clarissa se sentó tras su escritorio, imponente y serena. Sus ojos marrones, penetrantes y atentos, escrutaron la sala, evaluando cada movimiento, cada expresión. Carrington entró acompañado de su equipo legal y dos asistentes, cada uno con aire de insolente superioridad. Miró a Clarissa con furia, con una fría sonrisa en los labios. Su señoría, comenzó con una voz melosa pero condescendiente. Clarissa, impasible, lo invitó a continuar. Pero Carrington no se detuvo ahí. Con tono altivo, dijo: Me pregunto cómo un juez, sí, singular, puede presidir un juicio de esta magnitud. Un murmullo recorrió la sala. Algunos espectadores intercambiaron miradas de sorpresa, otros ladearon la cabeza, escandalizados por la insolencia. Clarissa permaneció inmóvil, con la mirada fija en él. Había anticipado sus provocaciones. ¿Singularidad?, preguntó con calma, con voz firme pero educada. ¿Podría explicarme más, señor Carrington? El hombre sonrió con confianza. Bueno, digamos que algunas personas no tienen la misma experiencia en las altas finanzas. Y a veces, las apariencias engañan respecto a las habilidades reales. Los ojos de Clarissa se iluminaron con un destello frío. Sabía lo que él insinuaba, su color de piel, su género, su posición. Pero no dejó que se notara nada. Esperó el momento perfecto para contraatacar. Porque en este tribunal, ella no era solo una jueza, era la ley personificada. En ese momento, la sala contuvo la respiración, presintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder.
Y Clarissa, en silencio, preparó su respuesta. Una respuesta que se escucharía no solo en la sala, sino en toda la ciudad. La tensión en la sala era palpable. Los susurros se habían convertido en un silencio denso, todos esperando la reacción de Clarissa Bennet. Carrington, confiado en su poder, se levantó y alzó la voz. Me niego a que alguien como tú presida este juicio, no entiendes el mundo en el que vivimos. Su tono cortante resonó por toda la sala. Los periodistas, hasta entonces concentrados en el proceso judicial, ya sacaban sus cuadernos y cámaras. Cada palabra de Carrington estaba siendo grabada, cada movimiento, filmado. Clarissa no se inmutó. Su mirada, serena e inquebrantable, lo clavó directamente en los ojos. Luego, con voz clara y firme, respondió. Señor Carrington, su actitud aquí va más allá de la insolencia. Tiene libertad para opinar, pero la ley no se deja intimidar por la riqueza, el racismo ni la arrogancia. Un leve murmullo de aprobación recorrió la sala. Carrington, sorprendido por la respuesta, frunció el ceño. Creía tener la situación bajo control, pero acababa de toparse con un muro de dignidad que no había previsto. ¿Te atreves a humillarme en mi propio juicio?, exclamó rojo de ira. Clarissa se levantó imponente y se dirigió a la sala. No soy yo quien humilla a nadie, señor Carrington. Son sus propias palabras y comportamiento los que lo delatan. Aquí, bajo la ley, nadie está por encima de la justicia, por mucho dinero o influencia que tenga. En ese preciso instante, las cámaras captaron el rostro de Carrington, paralizado por la incredulidad. Toda la sala comprendió que ya no se trataba de una simple afrenta privada, era un espectáculo público. Su personal intercambió miradas de preocupación. Incluso sus abogados parecían inquietos. Clarissa, sin alzar la voz, acababa de transformar la humillación que él quería infligirle en humillación para sí mismo. El juez había usado la fuerza de su presencia y su moralidad para revertir la situación. Carrington, furioso y enrojecido por la ira, retrocedió y volvió a sentarse, dándose cuenta por primera vez de que el dinero y el poder por sí solos no bastaban para controlarlo todo. Clarissa, sin embargo, volvió a sentarse tras su escritorio, con la mirada implacable fija en él, lista para conducir el juicio con la justicia e integridad que siempre había encarnado. La prensa rápidamente viralizaría esta escena. La ciudad entera descubriría que incluso un multimillonario corrupto podía ser puesto en su lugar por una mujer negra decidida e incorruptible. Tras la audiencia, Edward Carrington estaba furioso. Su chofer lo había llevado a su enorme mansión en las colinas sobre Newford, pero su ira seguía intacta. Había sido humillado públicamente por una jueza negra e íntegra, y su ego no soportaba la idea de que su reputación se viera manchada. En su lujosa oficina con vistas a la ciudad, tecleaba nerviosamente en su teléfono. Sus asistentes, acostumbrados a sus órdenes excesivas, dudaban en hablar. Carrington no soportaba el fracaso ni aceptaba que un simple juez cuestionara su autoridad. Quiero que encontremos una manera, empezó, con la voz temblorosa de irritación. Una manera de derribarla. Quiero que se arrepienta de haber abierto la boca. Su abogado personal, un hombre canoso con el pelo recogido, respondió con cautela. Edward, debes tener cuidado. Clarissa Bennet es respetada y la ciudad la admira por su integridad. Cualquier ataque directo podría ser contraproducente. Carrington rió, una risa fría y metálica. ¿Prudencia? ¿Desde cuándo la prudencia ayuda a una Carrington? La desacreditaremos, pero sutilmente. Haremos que sus errores parezcan públicos. Haremos que la gente dude de su imparcialidad. Mientras tanto, Clarissa regresó a casa. En su sencillo pero elegante apartamento, aún sentía la tensión de la audiencia. Sabía que Carrington no se rendiría tan fácilmente. Su instinto le decía que se avecinaba una tormenta, pero no dudaba de que estaría preparada. Su carrera, su reputación y su integridad eran su armadura. Esa noche, mientras la ciudad se dormía bajo las luces centelleantes, Clarissa ya planeaba sus próximas estrategias, preparar las pruebas, anticipar los trucos sucios y mantenerse un paso por delante. Sabía que la lucha apenas comenzaba.
Carrington, sin embargo, no dormía. Ya imaginaba las tácticas turbias que podría usar para atacar a Clarissa: influencia mediática, manipulación de testigos, rumores insidiosos. Pero lo que no sabía era que cualquier intento contra ella sería contraproducente, y su propia corrupción quedaría expuesta. Así comenzó un juego peligroso, un duelo de poder y moralidad entre un juez honesto y un multimillonario corrupto. La batalla no sería meramente legal, sería pública, intensa e inolvidable. Pocos días después de la audiencia, Edward Carrington decidió actuar. Convocó a sus asesores más influyentes a una sala privada de su vasta mansión, rodeado de cuadros que representaban sus éxitos financieros y sus conquistas mediáticas. «Empezaremos con sutileza», declaró, con la mirada gélida fija en cada uno de sus colegas. «Nada de escándalos directos. Clarissa Bennet es demasiado respetada para eso. Pero podemos manipular la opinión pública». Uno de sus asesores sugirió crear rumores sobre su parcialidad en otros casos judiciales, mientras que otro propuso financiar artículos periodísticos que insinuaban conflictos de intereses. Carrington aprobó cada plan con una sonrisa cruel. Mientras tanto, Clarissa, fiel a su instinto, ya había anticipado estas maniobras. En su oficina, releía los expedientes de los casos pendientes y preparaba meticulosamente sus decisiones. Hacía tiempo que comprendía que su integridad atraería enemigos poderosos, pero nunca rehuyó la injusticia. El primer plan de Carrington se lanzó a través de un artículo anónimo publicado en un sitio web de noticias financieras: ¿un juez con influencia en los casos de Wall Street? ¿Demasiada ambición o conflicto de intereses? El artículo, escrito con sutileza, insinuaba que Clarissa favorecía a ciertas empresas vinculadas a socios estatales. Pero Clarissa no perdió tiempo. Consultó con sus abogados y periodistas de confianza, preparando respuestas claras y pruebas irrefutables para demostrar su imparcialidad. Al emitir una declaración, esta no dejó lugar a dudas. Cada acusación fue refutada con documentos oficiales y testimonios creíbles. Carrington, al observar los resultados, se sorprendió y enfureció: su primera maniobra turbia había fracasado. El pueblo comenzaba a ver su intento de desacreditar a Clarissa como lo que realmente era: un plan corrupto de un arrogante multimillonario. Clarissa, por otro lado, había aprovechado este ataque. Su reputación de jueza incorruptible e íntegra había crecido, y cada vez más ciudadanos y periodistas la apoyaban. Esta afrenta inicial ya revelaba una verdad: cuanto más intentaba Carrington humillarla, más exponía su propia corrupción. Esta batalla apenas comenzaba, y Clarissa sabía que el multimillonario jamás se rendiría fácilmente. Pero tenía fe en una cosa: la verdad y la justicia triunfarían. En los días siguientes, Edward Carrington se volvió cada vez más audaz. Frustrado por el fracaso de su primer intento, decidió atacar con más fuerza, utilizando sus influyentes contactos en los medios y la política. Quería crear un escándalo que no solo manchara la reputación de Clarissa Bennet, sino que también amenazara su carrera. Carrington organizó una fiesta privada en uno de los hoteles más lujosos de Newford. Entre los invitados se encontraban periodistas influyentes, políticos y un selecto grupo de socios financieros. Su objetivo: sembrar sutilmente dudas sobre la jueza, insinuando que favorecía ciertos casos relacionados con las altas finanzas, sin ninguna prueba directa. Mientras tanto, Clarissa, alertada por un periodista leal, había anticipado esta maniobra. Sabía que Carrington haría cualquier cosa para manchar su nombre. En lugar de reaccionar precipitadamente, decidió contraatacar estratégicamente. Contactó con sus aliados en el sistema judicial y algunos medios de comunicación respetados, preparando expedientes y pruebas sólidas para demostrar su total imparcialidad y la evidente corrupción de Carrington. Llegó la noche, y Carrington, seguro de sí mismo, lanzó sus insinuaciones. Habló de jueces influyentes y decisiones cuestionables, con la esperanza de que sus invitados repitieran sus acusaciones en los periódicos. Pero cada palabra fue grabada por los periodistas presentes, algunos de los cuales eran discretos aliados de Clarissa. Al día siguiente, los artículos publicados adquirieron un tono completamente diferente. En lugar de desacreditar al juez, expusieron el intento de manipulación y la arrogancia de Carrington.
Citas anónimas de la noche revelaron que el multimillonario había intentado crear un escándalo artificial, y su credibilidad comenzó a desmoronarse. Clarissa, al observar los resultados, sintió una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que esto era solo el principio y que Carrington no se detendría. Pero cada ataque que lanzaba le salía mal. Su estrategia, basada en el miedo y la intimidación, estaba fracasando ante la determinación e integridad del juez. Así, la batalla entre el multimillonario corrupto y el juez íntegro se convirtió no solo en un duelo legal, sino también en una lucha por la reputación y la influencia pública. Y en este peligroso juego, Clarissa empezó a tomar la delantera, demostrando que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la justicia y la rectitud. Edward Carrington, furioso por sus repetidos fracasos, decidió cambiar de táctica. Sus intentos, tanto públicos como mediáticos, solo habían fortalecido la reputación de Clarissa Bennet. Esta vez, optó por un ataque personal, creyendo que tocar su vida privada podría perjudicarla. Empezó investigando su pasado, contratando detectives privados para encontrar el más mínimo fallo. Cada detalle, cada decisión que Clarissa tomaba, debía ser analizada y, según él, explotada. Esperaba crear un escándalo que avergonzaría a la jueza y la obligaría a retirarse del caso. Pero Clarissa, consciente de que los ataques personales podían ocurrir en cualquier momento, había previsto esta posibilidad. Siempre había sido cautelosa en su vida privada y profesional, sabiendo que su posición atraería la envidia y el odio de personas poderosas. Cada documento, cada contacto, cada paso estaba protegido por su vigilancia. Una mañana, mientras se preparaba para otra audiencia, vibró su teléfono, un correo electrónico anónimo con insinuaciones sobre su vida privada. Clarissa sonrió levemente. Sabía que era culpa de Carrington, pero no mostró preocupación. Consultó de inmediato con sus abogados y respondió con calma: todas las acusaciones eran infundadas y podían refutarse fácilmente con pruebas tangibles. Durante la audiencia, Carrington intentó sutilmente sembrar la duda en la sala insinuando que Clarissa podría haber sido influenciada por conexiones personales en otro caso. Pero la jueza, con su habitual claridad y autoridad, desmintió meticulosamente cada acusación. Sus explicaciones fueron lógicas, bien documentadas e imparciales, dejando a Carrington sin una sola respuesta. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión. Cuanto más intentaba Carrington desacreditarla, más se acentuaba su imagen de corrupta y arrogante. La ciudad, que había seguido de cerca el caso, comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la multimillonaria. Las redes sociales y los medios locales retransmitieron la escena, destacando la integridad y la serenidad de Clarissa ante los ataques insignificantes. Carrington, furioso y humillado, comenzaba a comprender que su riqueza e influencia no serían suficientes para vencer a este juez íntegro. Clarissa, sin embargo, consolidaba su posición con dignidad, demostrando que la justicia y la moral podían triunfar incluso frente al poder y la corrupción. Edward Carrington empezaba a perder la paciencia. Todos sus intentos por desacreditar a Clarissa Bennet habían fracasado, y peor aún, habían fortalecido su reputación de integridad. El multimillonario corrupto sabía que debía actuar con rapidez, pero sus opciones se reducían. Una noche, en su lujosa oficina, convocó a sus asesores más cercanos. Su rostro, normalmente seguro de sí mismo, estaba marcado por la frustración y la impaciencia. «Escúchame», dijo con voz dura. «Si queremos derribarla, tenemos que ser duros e inteligentes. Nada de rumores, nada de insinuaciones, algo directo, algo que pueda parecer accidental, pero que la ponga en apuros delante de todos». Sus asesores intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que Carrington estaba cruzando una línea peligrosa. Pero él solo veía obsesión. Clarissa Bennet debía pagar por la humillación pública que había sufrido. Mientras tanto, Clarissa, siempre alerta, presentía que Carrington estaba a punto de actuar. Intensificó sus preparativos, reforzando sus archivos, previendo cualquier contingencia y consolidando sus alianzas con periodistas y colegas de confianza. Sabía que se avecinaba una afrenta personal o profesional más atrevida, y quería estar preparada para contrarrestarla de inmediato. Unos días después, en una audiencia de alto perfil, Carrington intentó su truco. Contrató a un testigo clave,
pagado para acusar a Clarissa de parcialidad en un caso anterior. El hombre, nervioso y poco convincente, intentó poner en duda su credibilidad. Pero Clarissa, imperturbable, inquietó al testigo con preguntas directas y pertinentes, revelando rápidamente las inconsistencias de su relato. Toda la sala, incluyendo el jurado y los periodistas, comprendió que Carrington estaba manipulando la situación. Cuando el testigo se desplomó bajo la presión, Clarissa pronunció estas palabras tranquilas pero cortantes. La justicia no se puede manipular con dinero ni intimidación. La verdad y la integridad no se pueden vender, señor Carrington. El momento fue transmitido por los medios y las redes sociales se volvieron locas. El intento de Carrington de desacreditar al juez fracasó, exponiendo una vez más su arrogancia y corrupción. Clarissa, por su parte, salió de la sala con la frente en alto. Cada ataque reforzaba su legitimidad y su imagen de jueza incorruptible. Y cuanto más se hundía Carrington en la ira y la frustración, más veía el público salir a la luz la verdad: el dinero jamás podría vencer a la justicia y la dignidad. Tras varios fracasos amargos, Edward Carrington sintió que se le escapaba el control. Cada ataque contra Clarissa Bennet le salía mal, y su reputación empezó a tambalearse. Frustrado y desesperado, se planteó un último plan audaz: exponer a Clarissa en una audiencia importante, con la esperanza de que el público finalmente viera una falla. Pero Clarissa, siempre cautelosa y previsora, había planeado esta maniobra hacía mucho tiempo. Consciente de que Carrington intentaría orquestar un golpe de gracia, preparó un ingenioso plan. Con sus abogados y algunos periodistas aliados, reunió pruebas sólidas de la corrupción de Carrington, tratos cuestionables, manipulación de testigos y repetidos intentos de intimidación. Cada documento, cada correo electrónico, cada grabación estaría listo para ser utilizado. El día de la audiencia, la sala estaba abarrotada. Una gran cantidad de medios de comunicación estaban presentes, ansiosos por seguir el duelo entre el multimillonario corrupto y el juez honesto. Carrington entró, confiado, listo para lanzar su ataque final. Empezó a sembrar dudas sobre Clarissa, con acusaciones indirectas e insinuaciones calculadas. Pero Clarissa, con una calma impresionante, esperó el momento perfecto. Entonces puso en marcha su plan. Con un gesto único y preciso, presentó al tribunal todas las pruebas de los tratos corruptos de Carrington. Los documentos, testimonios y grabaciones pusieron al descubierto todos sus intentos de manipulación, su intimidación de testigos y su intento de desacreditar al juez para proteger sus intereses. La sala del tribunal estalló en murmullos y conmoción. Carrington, atónito, intentó defenderse, pero cada palabra de defensa parecía ahora ridícula ante la evidencia irrefutable. Los periodistas recogieron cada reacción en directo, y la escena arrasó en redes sociales en cuestión de horas. Clarissa, erguida y digna, concluye: la justicia no es de nadie. No se vende, no se manipula, y siempre triunfa sobre la corrupción y la arrogancia. Carrington, por primera vez, sintió que su poder se desmoronaba. Su imperio de influencia, cimentado sobre el dinero y la manipulación, quedó al descubierto. Y Clarissa, gracias a su inteligencia, paciencia e integridad, había transformado este asalto final en una victoria total. Tras la audiencia, Edward Carrington quedó en shock. Sus turbios planes habían sido expuestos públicamente, y cada prueba presentada por Clarissa Bennet había destruido su credibilidad. Los medios nacionales se hicieron eco del caso, destacando la arrogancia y la corrupción del multimillonario frente a la integridad de una respetada jueza negra. Carrington intentó una última respuesta desesperada. Convocó a sus abogados y asesores para considerar emprender acciones legales contra Clarissa, creyendo que la amenaza de un litigio podría revertir la situación. Pero sus propios abogados, conscientes ahora de la gravedad de la situación, se negaron a seguir defendiéndolo en una batalla que él mismo había provocado. Mientras tanto, Clarissa continuó su labor con dignidad. Cada decisión, cada audiencia, cada acto profesional demostraba su competencia e imparcialidad. Su nombre era ahora sinónimo de justicia incorruptible. La ciudadanía, inspirada por su valentía, comenzó a apoyar activamente la reforma judicial y a denunciar los abusos de poder de los multimillonarios corruptos. La presión sobre Carrington se volvió insoportable.
Sus socios financieros comenzaron a evitarlo, temiendo que su imagen dañada pusiera en peligro sus propios negocios. Los periodistas expusieron más negocios turbios, y la opinión pública se volvió abrumadoramente en su contra. Una noche, solo en su estudio, Carrington contempló la magnitud de su derrota. Todo su imperio de manipulación y poder parecía desmoronarse. Por primera vez en su vida, comprendió que ninguna riqueza, ninguna red de influencia, podía competir con la integridad y la determinación de una persona guiada por la justicia. Clarissa, por su parte, sabía que la batalla no había terminado para la sociedad, pero había obtenido una victoria crucial. Había demostrado que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la arrogancia, sino en el coraje, la ética y la perseverancia. La caída de Carrington se convirtió en un ejemplo público, una advertencia para todos los que creen que el mundo pertenece a los poderosos y corruptos. Frente a la verdad y la justicia, incluso los más arrogantes son vulnerables. Unas semanas después de la batalla judicial, la ciudad de Newford había cambiado. El caso Carrington Bennett había acaparado la atención de los medios, y la jueza Clarissa Bennett era ahora reconocida por su integridad y valentía frente a la corrupción y el racismo. Su nombre simbolizaba la verdadera justicia, aquella que no se doblega ante el dinero ni ante el poder. Mientras tanto, Edward Carrington había perdido gran parte de su imperio financiero e influencia. Sus socios lo habían abandonado, las investigaciones de los medios de comunicación exponían sus manipulaciones pasadas, y su arrogancia era ahora motivo de burla y crítica pública. La caída del multimillonario corrupto sirvió de lección: nadie está por encima de la ley. Clarissa, fiel a su naturaleza, no buscó la gloria personal. Continuó trabajando con el mismo rigor y dignidad de antes, fortaleciendo la confianza pública en el sistema judicial. Pero la victoria tuvo un sabor especial: había demostrado que la justicia y la integridad podían triunfar incluso contra los adversarios más poderosos. En una ceremonia celebrada por la ciudad para honrar su compromiso, Clarissa pronunció estas palabras, llenas de sabiduría y emoción. La verdadera fuerza no reside en el dinero, el poder ni la arrogancia. Reside en la justicia, la verdad y la valentía de defender los propios valores, incluso cuando todo parece perdido. Que mi lucha sirva de recordatorio a todos de que la integridad siempre triunfa. El público aplaudió largamente, e incluso quienes no la conocían personalmente se conmovieron por su dignidad. La reputación de Clarissa quedó grabada en la memoria del pueblo, y Edward Carrington, a pesar de su fortuna, jamás pudo borrar su humildad perdida ante la verdad. Así terminó la historia de una afrenta inicial, que empezó con arrogancia y racismo, y que se convirtió en una lección de justicia y ética. Una lección que nadie en Newford, y mucho más allá, olvidaría jamás.